Pues, donde estén. Es un placer estar aquí. Espero que ustedes, sus familias, todo el mundo estén sanos, que ahora es lo más importante. Em, Les voy a pedir que apaguen su video y su micrófono durante la conferencia y al final, pues abrimos para preguntas. Si hay una pregunta en medio, también se puede hacer, ¿no? No pasa nada. Es un placer presentar a Jaime Ortega de la Universidad de Chile, que nos va a hablar sobre problemas inversos para ondas en agua. Muchas gracias, Jaime, por haber aceptado. Bueno, lo primero es muchas gracias por invitarme. La verdad que es un tremendo placer, un honor estar aquí. La verdad que veo hacia muchos y muchas conocidos y amigos a la distancia, ¿verdad? De todas partes, así que un placer. Lo que, como decía Lucero, A ver, voy a alguien hablar. pregunta que si puedes hablar en inglés. No sé si a alguien le moleste que hable en inglés, más bien. No, no tengo problema. Porque Peisu pregunta si puedes hablar en inglés. No problem. I have my slides are in English anyway. But if you want, I can talk in English. That's no problem, but as you want. ¿Lucero? Una persona está preguntando, O sea, entonces... no tengo problema, pero si quieren, yo tengo todas las transparencias, las tengo en inglés. Era un poco pensando en eso también, pero como no tengo problema de ir exponiendo en inglés, como prefieran. O sea, lo que pasa es que siempre se había avisado que era en español, pero... Eso, la pregunta es si alguien no entiende inglés o a alguien le complica en inglés un poco. Pensando en estudiantes y eso, era simplemente esa la duda. Pero como Sí, quieran. no veo una respuesta. Bueno, puedes hablar en Spanglish. En Spanglish. Ok, mi brother. Bueno. Ok, lo primero nuevamente es agradecer la invitación y un honor estar aquí, ¿ya? En estos momentos complicados, yo sé que hay países más complicados que otros, estamos encerrados todos en casa, por lo menos yo llevo más de un mes encerrado aquí en casa. Y bueno, esto creo que es una excelente forma de poder estar en contacto y hacer un poquito de matemática, aunque sea a la distancia. Así que gracias y felicitaciones a Alberto, Lucero y a Enrique por la iniciativa. ¿Ya? Bien, voy a contar un poquito, como dice esto, la idea es hablar de problemas inversos, las llamadas water waves, que es un modelo de ecuaciones de problemas de frontera libre, ¿verdad? Poco va la idea de un par de trabajos, ¿verdad? Hay algunas ideas de un trabajo en colaboración con Elena Beretta, Cecilia Cabaterra y Sebastián Zamorano. Un trabajo fue publicado en Inverse Problem en 2017 y dos trabajos relacionados con esto. Uno, el primero con Marco Antonio Fontelo, Juan Carlos López Ríos y Rodrigo Lecaros, publicado en Siam Control. Y otro que acabamos de someter con Juan Carlos, Rodrigo y Sebastián, un poco los amigos, los mismos amigos, ¿verdad? Que es eso. ¿Ya? Lo que voy a hacer básicamente es voy a tratar de contar un poquito qué son los modelos estos llamados de water weights, ¿verdad? Un poco qué ecuaciones son. Voy a hablar de básicamente dos problemas distintos. El primer problema es un problema que se llama de identificabilidad. Cuando uno habla de eso, un problema inverso es en una banda, es decir, un dominio no acotado. Y un segundo resultado que es un poco mejor, pero claro, también con restricciones, pero un caso bidimensional en un dominio acotado. Y voy a dar una pequeña idea de las demostraciones. En general, las demostraciones son bastante técnicas, no voy a entrar en demasiados detalles, pero si alguien tiene alguna duda, consulta, lo conversamos o les puedo compartir luego los documentos, ¿ya? Y mis colegas también están abiertos a eso, ¿ya? Entonces, partimos qué es lo que son los modelos de water waves, ¿verdad? Lo que uno está pensando aquí en que tiene esta superficie es la superficie del agua, ¿verdad?
que es un problema fronterativo, porque no es un dominio acotado, determinado, sino que es un dominio que viene determinado por la dinámica, ¿verdad? Es decir, esta parte estamos pensando que al fondo tengo el fondo de la superficie, ¿verdad? Donde toda esta región que está aquí es agua. Estoy pensando que el fondo es un fondo impermeable. Ya, esto no penetra el agua por abajo, por lo tanto tenemos una condición del tipo flujo normal cero. Estoy pensando que el fluido es un fluido invícido, o sea, estamos pensando básicamente que tenemos la ecuación de Euler aquí introducida, ¿verdad? Y superiormente es la superficie del agua. Entonces, un poco el modelo Waterwaves tiene esto, y la incógnita en este caso es tratar de determinar, ¿verdad? El problema de Waterwaves es tratar de determinar cuál es la forma de la superficie, ¿verdad? A través de la dinámica introducida. Un poco el problema inverso que nosotros queremos hacer es, dado que yo conozco mediciones superficiales, me interesa conocer el fondo, cuál es la forma del fondo, y es lo que se conoce normalmente como la batimetría, ¿verdad? Es la batimetría. Quiero conocer un poco de información del fondo. Hay varios modelos de estos. Algunos modelos consideran este fondo que es un fondo estacionario, fijo, que no depende del tiempo, pero pueden haber casos donde el fondo también dependa del tiempo, o sea, un fondo que se está moviendo. Eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que aparecen aquí, verdad? Entonces, lo que estoy suponiendo es que phi es el potencial, ¿verdad? U es la velocidad del fluido, phi es su potencial, por lo tanto lo que tenemos es que U es el gradiente de phi, y dado que mi fluido es incompresible, es decir, la divergencia de U es cero, lo que uno tiene es que la ecuación para el potencial es laplaciano de U igual cero. O sea, tengo un fluido cuyo potencial es armónico. Sobre la superficie tengo esta variable que le llamamos eta t, ¿verdad? Y ella verifica una condición, ¿verdad? Que esta tiene que ver con la condición normal, la derivada normal es cero, ¿verdad? Y el fondo también me está diciendo esta condición que está aquí, lo que me está diciendo es que el fluido no penetra, es básicamente derivada normal de U igual cero, ¿verdad? Sobre el fluido, nosotros dijimos que vamos a tomar un fluido que es invícido, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la ecuación de Euler, ¿verdad? Euler-Bernoulli, ¿verdad? Y si uno la reescribe en términos del potencial, obtiene la ecuación que está aquí abajo. Se llama la ecuación de Euler-Bernoulli. Por lo tanto, esta sería la ecuación que modela este fluido en este dominio que está aquí, que varía con el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, el modelo general de Waterwaves está dado por todas estas ecuaciones, que se ven un poco feas, un poco feas, pero es el modelo. Noten que hay varias cantidades que son importantes aquí, ¿ya? Hay la profundidad de la superficie, qué tanta agua tengo, ¿verdad? ¿Sí? A esa constante le vamos a llamar H. Tenemos la amplitud de la ola, la amplitud de la onda, ¿verdad? La amplitud que tiene el fondo. Hay algunos parámetros importantes y uno puede reescribir la ecuación en términos de esos parámetros, ¿ya? Estos parámetros son importantes porque la ecuación Waterwaves, dependiendo el tipo de expresiones que uno comienza a tomar aquí, por ejemplo, pensar que la profundidad es muy delgada, que la longitud de la onda es muy larga, que tengo, o de las olas, esta cantidad A que aparece también es pequeñita, uno puede hacer simplificaciones y comportamiento asintótico y obtiene la familia de ecuaciones dispersivas. Entre ellas obtiene la ecuación de Korteweg-de-Vries y una serie de otras ecuaciones de toda esa familia de ecuaciones dispersivas. Por lo tanto, de alguna manera, uno puede decir que muchas de esas ecuaciones dispersivas se obtienen, ¿verdad?, a partir de la ecuación general de Waterwaves, ¿no? Si hay cualquier duda, por favor, por el chat o pregunten, ¿no? Por favor. ¿No? Entonces, este es el modelo. Nosotros no vamos a hacer ninguna simplificación, nosotros vamos a estudiar el modelo completo de Waterwaves, ¿ya? Aquí hay
claramente si uno empieza a tomar estas variables adimensionales de alguna manera y hacer los comportamientos, hay un montón de problemas interesantes a estudiar y muchos de ellos abiertos. Y ahí hay muchos trabajos de Gustavo Ponce, de Felipe Linares y un montón de gente. Vi que está Eduardo Serpa por ahí conectado. Eduardo también trabaja mucho en ecuaciones dispersivas y una serie de otros colegas que están por acá, donde hay problemas que uno podría pensar similares en problemas inversos. Sí, eso. Se ve mejor. Es que eso, no sé si se ve un poco mejor. Ahí está. Era lo de los micrófonos, Rodrigo. Bien. Entonces, ¿qué tipo de cosas uno tiene? Entonces, hay un trabajo, ¿verdad?, de Sakharov del 67 y luego Craig y Sulen, que reformulan las ecuaciones de water waves, ¿ya? Es que esta cosita es del micrófono, Lucero, no sé cómo sacarlo, pero es un rectangulito pequeñito, ¿ya? Yo creo que ahí se achicó un poquito. Bien. Hay un trabajo de Craig y Sulen, ¿verdad?, del año 92, en donde ellos reescriben la ecuación, ¿verdad?, definiendo un operador que se llama el operador Dirichlet-Neumann, ¿verdad?, que lo que hacen en el fondo. Lo que hacen es tratar de reescribir la ecuación, ¿verdad?, de una forma un poco distinta, donde dicen, si yo conociera, ¿verdad?, este dato Dirichlet, ¿verdad?, que tiene que ver con el valor del potencial en la superficie, ¿verdad?, entonces yo podría reescribir mi funcional, pero en términos de ecuación, solo sobre la frontera libre, ¿ya? Aquí lo estoy escribiendo este dato en la parte inferior y lo trato de reescribir un poco sobre la frontera libre, ¿ya? Entonces, de esa manera, uno podría reescribir, ¿verdad?, el problema de Dirichlet-Neumann en términos de un nuevo operador, que es este operador G, que es este operador Dirichlet-Neumann, ¿ya? Eso es un poco la idea, ¿ya? Entonces, nuevamente, podemos ver que estas ecuaciones nuevamente aparecen los parámetros, ¿verdad?, que tienen que ver con las longitudes críticas del problema. Bien, entonces, ¿verdad? ¿Dónde aparecen los problemas de water waves? Hay varios papers donde aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, hay un trabajo interesante de Subasuda y otros, en que hay una empresa en Bilbao, que se llamaba, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero lo que ellos hacían era construir piscinas en donde ponían una masa en la parte inferior y esa masa comienza a moverse y desplazarse por el fondo de la superficie, y la idea es que podía generar olas. Y la idea es que generara olas muy altas, porque la idea era que uno podía construir piscinas donde la gente pudiera hacer surf de manera artificial, ¿no? Entonces, hay un problema interesante aquí, que sería cómo yo muevo esta bola en la parte de abajo de manera de tratar de generar la ola más alta, porque es lo que quiere hacer la gente de surf. Y hay un trabajo interesante ahí de Suazua del 2014, de otros más, ¿verdad? Estos problemas también aparecen naturalmente en la generación de tsunamis, ¿verdad? Porque ahí lo que tenemos es se rompe el fondo y se levanta una parte del otro, y eso hace que se genere una ola, y esa ola se levanta, y esa ola viaja cientos y miles de kilómetros, ¿verdad?, generando un tsunami, ¿verdad? Ahí hay algunos trabajos de Gucci y de Gu, donde estudian un poquito este tipo de modelos, ¿verdad? Y tratan de ver el well post de la ecuación, ¿verdad? Y después, digamos, no somos los primeros, sino que había gente que ya estaba interesada en detectar cómo yo podía conocer información del fondo, ¿verdad?, a partir de información de la superficie, en donde habían resultados de tipo numérico, algunos desarrollos basados en análisis de Fourier y otras cosas. Bien, sobre la existencia de unicidad de soluciones para el problema water waves, ¿verdad?
Hay un trabajo de David Lance del 2013 donde estudia y establece la existencia unicidad de soluciones, ¿verdad? El well postnet, bajo una serie de suposiciones, ¿verdad? Donde aparece una cierta regularidades críticas para el fondo, ¿verdad? Para los datos iniciales. Y además hay una cosa importante, aquí nosotros siempre estamos suponiendo que el fondo y la ola nunca se tocan, ¿ya? O sea, siempre tengo por lo menos una distancia mínima entre el fondo y la superficie, ¿ya? Una cosa que es importante es que si estas dos cosas se llegan a tocar, es un problema completamente distinto, mucho más difícil, ¿verdad? Y en el que no conozco muchos resultados. Igual que está el problema del splash, ¿verdad? Cuando viene la ola, rompe y toca la superficie, ese es un problema con una singularidad grande que se genera. Según entiendo, hay algunos resultados de Diego Córdoba y gente asociada al grupo de Córdoba con Pfefferman y otra gente que ha estudiado ese problema y lograron entregar algunos resultados para cuando hay esa singularidad. La prueba se basa en teorema punto fijo y estimaciones de energía para el problema de Cauchy. Bien, ¿cuál es el problema que nosotros queremos estudiar en el fondo? Entonces, lo que uno tiene, y es clásico en este tipo de problemas, que nosotros voy a llamar problema inverso geométrico. No es el problema Calderón, yo no quiero determinar los coeficientes del operador, sino que más bien quiero determinar una geometría, una forma asociada al operador, ¿verdad? A mí si yo tengo el dato Dirichlet y calculo el Neumann, entonces no puedo obtener este tipo de cosas. Pero una cosa importante es que este problema no es un problema estacionario, sino que es un problema en evolución. Y por lo tanto, solo con tener el dato Dirichlet y el dato Neumann no es suficiente, no funcionan, ¿verdad? Y es necesario tener alguna información extra para tener los resultados, ¿verdad? Una cosa importante es que gracias a que en esta parte estamos con un fluido incompresible, ¿verdad? Y potencial, nosotros tenemos nuestro amigo el operador laplaciano que nos va a permitir obtener una serie de resultados, ¿verdad? Muchos de los resultados necesarios para estas demostraciones están asociadas a las llamadas propiedades de continuación única, ¿verdad? Que yo no pude estar en el seminario la vez anterior porque tengo clase hasta ahora, pero entiendo que estuvieron hablando sobre problemas de continuación única el seminario anterior, ¿verdad? De hecho, en particular de una desigualdad importante que se llama la desigualdad de las tres esferas y algunas otras entidades de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que si yo conociera tres datos en un cierto instante de tiempo, ¿verdad? Es decir, yo conozco la forma de la ola, ¿verdad? Que sería como el dato Dirichlet del potencial, el dato Neumann del potencial. Conozco el dato Dirichlet del potencial, que eso equivalente sería como medir la presión en la superficie, ¿verdad? Pero además conozco la derivada, es decir, cómo se está deformando la ola, ¿verdad? Entonces uno dice que podría determinar información sobre el fondo, en particular un resultado de identificabilidad, ¿ya? A partir de este modelo que está aquí. Cabe notar que el tener el dato sigma t, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que yo podría conocer el dato Neumann del potencial en la parte superior. Entonces, el primer resultado que se tiene, ¿verdad? Nos dice, bueno, bajo una serie de consideraciones de regularidad, y estas regularidades son necesarias para tener la existencia de unicidad de soluciones, ¿verdad? Me dice que bajo el supuesto de que el fondo y la ola nunca se tocan, que están suficientemente lejos, ¿verdad? Siempre a una distancia h mínima. Entonces me dice, si yo conozco eta, si tengo dos olas que tienen la misma forma, tienen el mismo potencial y tienen la derivada normal del potencial iguales, en un instante de tiempo, en un cierto conjunto, para x en s, o sea, en un cierto intervalo, entonces los fondos son iguales. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya?
que es más o menos lo que uno esperaría en problemas en problema inverso geométrico. ¿Ya? Si tengo esas tres cantidades, entonces los fondos son idénticos. Una cosa importante es que en este resultado estamos suponiendo de que el fondo es fijo, no depende del tiempo. ¿Ya? Si uno quisiera ver esto cuando el fondo se está moviendo, como es el caso de la masa que se mueve en el problema de Suazúa, es necesario tener más información. De otra manera no es posible obtener. Al menos con nuestra técnica no nos funciona. ¿Verdad? ¿En qué se basa un poco la demostración? ¿Verdad? Me dice, bien, supongamos que voy a definir un potencial phi, que es la diferencia de los potenciales, ¿verdad? Como en esta parte yo sé que la phi y la derivada normal de phi son cero, porque coinciden mis dos mediciones, y como en esta parte la función es armónica, eso inmediatamente me dice que sobre toda esta banda que está aquí, ambos phi necesariamente cero por el principio de continuación única. ¿No? Un poco lo estándar, y bueno, Enrique Fernández Cara conoce bien este tipo de resultados, ¿verdad? Entonces me va a dar que el laplaciano de phi aquí es cero, y por lo tanto lo que yo quiero determinar sí es que estas dos partes, estas dos curvas que están en la parte inferior, o sea, B1 y B2 coinciden. ¿Ya? Por lo tanto, yo me puedo centrar en una de estas espacios que están aquí, y lo que voy a tratar de mostrar es que el área de ella es cero, que un poco equivale a decir que la medida del espacio tiene medida nula, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Primera cosa, sobre esta región que está aquí, yo tengo bien definido mi potencial phi2, y como phi2 es armónico, yo tengo bien esta parte phi2 es cero, ¿verdad? Sobre esta parte superior, ¿verdad? Yo tengo que la derivada normal de phi1 es cero, ¿verdad? Pero como coinciden en toda esta parte phi1 y phi2, en esta parte que está aquí, en esta parte superior, ambas tienen derivada normal cero, por lo tanto, la derivada normal de phi, que es la diferencia, es cero. Sobre esta parte que está aquí abajo, es la frontera de 2, y por lo tanto, aquí yo sé que la derivada normal de phi2 es cero, porque es la condición de no penetración del fluido. Por lo tanto, lo que tengo es una función armónica, ¿verdad?, que tiene derivada nula, derivada normal cero, y eso me dice que necesariamente phi es constante, ¿verdad? O sea, phi1 igual phi2, y ambas son constantes, ¿verdad? Y por lo tanto, como y de esta parte, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Verdad? Que vamos a suponer que aquí el agua no está en reposo, ¿verdad? Y lo que vamos a tener entonces es que necesariamente de aquí phi tiene que ser cero. Y por lo tanto, phi2 es constante. Pero bueno, si phi2 es constante en un abierto y es armónica, necesariamente es constante en todas partes, ¿verdad? Pero eso viola un poco la condición de borde que nosotros estamos suponiendo. Porque nosotros vamos a suponer de que en esta parte la función no puede tener velocidad constante. Entonces eso llega a una contradicción, lo cual implica que esta situación es imposible, y por lo tanto la medida de este conjunto tiene que ser cero. Para el otro, se intercambian los papeles de phi1 con phi2 y se concluye eso. Bien. Entonces eso muestra en el fondo de que phi1 es igual phi2. ¿Ya? Entonces, una cosa importante, como decíamos, es que lo que estamos diciendo es que necesitamos tres estimaciones en un tiempo, ¿verdad? Y que el fondo es estático. ¿Ya? Hay varios problemas que uno podría ver si, por ejemplo, uno puede bajar un poco las condiciones, porque estamos pidiendo tres condiciones. La pregunta es si puede dos. Por lo menos con nuestra técnica no podemos, ¿verdad? Y un problema que sería interesante ver es qué pasa cuando los bordes, el fondo, también depende del tiempo. Ahí no sabemos nada, ¿verdad? Habría que hacer algunas suposiciones iniciales. ¿Ya? Por ejemplo, conocer algún tipo de geometría del fondo o algo por el estilo. ¿Ya?
Bien, ese es el primer resultado, ¿verdad? Que nos da un resultado de identificabilidad. Ahora, en problemas inversos, normalmente uno habla de tres tipos de problemas distintos. Habla en primer lugar del problema de identificabilidad, es decir, si mis mediciones coinciden, las geometrías coinciden, es un poco lo que respondimos aquí. Un segundo problema es conocido como el problema de estabilidad, que el problema de estabilidad me dice si las geometrías son similares, perdón, si las mediciones son cercanas, eso implica o no que las geometrías son cercanas, ¿verdad? Lo cual es un problema que es bastante más complejo, ¿verdad? Porque lo que me está preguntando en el fondo es si de alguna manera los datos parciales son suficiente información para tener una información más fina acerca de las geometrías, ¿ya? Entonces, este es un segundo problema, un problema que vamos a llamar de estabilidad, ¿verdad? En el cual vamos a suponer, y aquí empezamos con alguna suposición un poco más fuerte, que estamos en el caso de un dominio acotado, es decir, tiene dos paredes que vamos a llamar estas son W. Estas, vamos a suponer, si estamos solo en el caso bidimensional, para el caso tridimensional hay dificultades técnicas para entender estos resultados, ¿verdad? Y vamos a suponer un par de casos. Vamos a suponer que la frontera de un dominio es esta y la frontera del otro dominio es esto. Y lo que a mí me gustaría es, si yo a partir de mediciones sobre la superficie, sobre esta parte que está aquí, yo puedo decir algo sobre el tamaño del volumen de D, el área de D. ¿Ya? Eso es un poco, ¿ya? Vamos a tratar de ir sobre ese problema, ¿ya? Entonces, hay preguntas si eso lo podemos hacer. Nuevamente, vamos a estar con el caso de el caso potencial. La ecuación es la misma, solo vamos a cambiar la geometría, ¿ya? Y lo que sí vamos a suponer es que las paredes que están acá son impermeables, es decir, el flujo lateral es cero, lo cual implica una condición de Neumann sobre el potencial. Por lo tanto, si voy a todo el caso de las waterways, ¿verdad? Y quito un poquito las cosas, el potencial sigue teniendo una ecuación de este tipo. Es decir, al interior tengo un fluido que es potencial, sobre la frontera superior tengo un cierto dato Dirichlet, ¿verdad? Tengo datos Neumann sobre el resto, porque todo el resto de mis otras tres paredes, es decir, estas paredes que están aquí y la pared inferior son todas impermeables, ¿verdad? Y vamos a tratar de obtener información. Entonces, lo que queremos es obtener información del tamaño de D considerando información de la frontera. Hay una serie de resultados en este sentido. Hay muchos trabajos, ¿verdad?, en torno a este tipo de problema de Giovanni Alessandrini y muchos de sus colaboradores, tiene varios trabajos, en los cuales ellos lograron hacer estimaciones, ¿verdad?, para el caso interior. Es decir, yo tengo un dominio omega, sobre el interior tengo una cierta inhomogeneidad y yo quiero obtener información de la inhomogeneidad interior a partir de información exterior. También hicimos un trabajo con Elena, Cecilia y Sebastián, ¿verdad? Donde hacemos esto. Los casos que trabajó Alessandrini fue principalmente para casos de modelos tipo laplaciano y también tiene algunos resultados para elasticidad. Nosotros hicimos unos trabajos para el caso de fluido de Stokes, para un caso de Stokes con obstáculos interiores, y después hay algunos resultados más para de tipo log-log para ciertas estabilidades también, y una herramienta muy importante para todos esos resultados, en particular para Stokes, fue tener una desigualdad tipo 3 esferas, entiendo vieron la semana pasada, ¿verdad?, para el caso de la ecuación de Stokes. Son algunas de las
referencias. Hay muchas referencias más. Uno puede ver las referencias de las referencias y va a tener varios resultados. Entonces, veamos un poquito qué cosas se tienen, ¿verdad? Ahora, estos resultados, dado que requieren resultados de análisis bastante técnicos, digamos, necesitan una serie de condiciones para que ellos sean ciertos, ¿ya? Bueno, en particular se van a definir estos conjuntos mega H, que es como la H frontera interior del dominio. Es como un poquito lo que está dentro, ¿verdad? Son los puntos que están en el dominio, pero que están a distancia H de la frontera. Y se necesitan algunas condiciones. Primero, unas ciertas condiciones de regularidad del dominio, pero esta regularidad tiene que estar bastante cuantificada, digamos, ¿verdad? Que son de clase Lipschitz y que además tiene unas ciertas condiciones, ¿verdad? En términos de unos parámetros que me dicen el área, ¿verdad? Vamos a pensar que D, en nuestro caso, va a ser un conjunto conexo, ¿verdad? Y regular, vamos a pensar lo que es regular, con esa cierta clase, ¿verdad? Hay una tercera condición que Alessandrini llama la fatness condition, que lo que me dice es que mis dominios no pueden ser demasiado alargados, sino que tienen que ser más o menos gorditos. Es fatness, o sea, que tienen que ser no exactamente como una circunferencia, pero sí tienen que ser de una geometría más o menos estable. Esto, de alguna manera, me está relacionando el diámetro con el área. Eso un poco. Entonces tiene que haber una relación, ¿verdad? Y esta condición que está aquí también me está diciendo un poco lo mismo. Me dice, mira, la frontera H interior tiene que tener una relación con el área. O sea, no puede ser demasiado delgado. El problema es que si estas cosas son demasiado delgadas, tienden a aparecer a un crack. Y los cracks tienen otros problemas y otras regularidades y muchas de estas cosas se caen en ese caso. ¿Ya? Bien, entonces, volvemos un poco. Yo quiero entonces tratar de estimar este conjunto D, en mi caso. Quiero tratar de ver si yo puedo acotar ese dominio, ¿verdad? Bueno, lo que me dicen los resultados, ¿verdad? Es que me dicen, vamos a calcular dos cantidades, ¿ya? Vamos a calcular estas dos integrales, pero esas dos integrales, ¿qué es lo que me están diciendo en el fondo? ¿Verdad? Recordemos que phi es el dato Dirichlet del potencial, ¿verdad? Por lo tanto, lo que me está diciendo es, esto de alguna manera es la diferencia de la integral en el borde del dato Dirichlet, de la multiplicación del Dirichlet con el Neumann en ambos casos. Es decir, de alguna manera, si yo eliminara este W0 que tengo aquí, ¿verdad? Esto lo quito, ¿verdad? Eso no lo considero y considero solo esta parte que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo eso es que lo que tengo es el dato de Neumann para cada uno de los problemas y los comparo. Eso es un poco lo que estoy haciendo en ambos casos. Estoy comparando los datos de y Neumann de ambos. Entonces me dice, bien, lo que me está diciendo esto que está aquí, ¿verdad? Es lo siguiente, me dice, uno puede estimar el volumen de D, el área de este conjunto D, que está aquí, ¿verdad? A partir, ¿verdad?, de estas diferencias. En el fondo, lo que me está diciendo es, si yo comparo los datos Dirichlet y Neumann, tanto de un caso con el otro, la distancia entre esos datos me va a dar una estimación inferior del tamaño de D. Eso es un poco lo que me está diciendo Soestay. Y por otro lado, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones, pero la gracia es que bajo las hipótesis que tenemos, ¿verdad?, me dice, si yo comparo estas mediciones, estos valores W, sobre el dato Dirichlet y Neumann de ellos, ¿verdad?, entonces yo voy a poder, ¿verdad?, comparar, ¿verdad?, qué pasa, cómo puedo estimar el volumen del conjunto en términos de estas diferencias, ¿ya?, con constantes que dependen solo de uno de los datos. Eso es un poco lo que me dice estos dos resultados. O sea, noten que este resultado lo que me está diciendo es,
una cota superior y una cota inferior del área. O sea, me está diciendo el área yo la puedo determinar en un rango que va a estar delimitado por por las mediciones de un problema y de otro y las comparo. ¿Ya? Eso es un poco lo que me están diciendo estos dos resultados. ¿Ya? En general, lo que uno tiene, y voy a ir un poquito acá atrás, ¿verdad? Es que voy a volver un poco al dibujo, ¿verdad? Si yo tengo este dato B0 que está aquí, y yo pudiera calcular, ¿verdad? Yo pudiera calcular, si yo pudiera calcular la integral del gradiente phi al cuadrado sobre este conjunto D, que es en el fondo más o menos la misma expresión de esos flujos, de esos datos Neumann, me dice, esto es un buen estimador del volumen de D. Y eso es un poco lo que plantea Alessandrini en su trabajo, ¿verdad? O sea, el volumen de D va a ser similar a esta integral, y esta integral yo la puedo determinar. ¿Qué podemos decir de este phi0 que va a estar asociado al dominio B0, que es mi referencia? ¿Cómo lo hace Alessandrini? Y cómo nosotros lo vemos en este trabajo. ¿Ya? Entonces, a ver, tengo que salirme de aquí. Vamos viendo un poquito cómo podemos llegar a eso. Perdón, me quedó escrito eso. Vamos a borrar la pizarra. Bien, entonces, ¿cómo lo hace Alessandrini? Entonces uno dice, bien, vamos a tratar de hacerlo un poquito y vamos a tratar de estimar esas dos cantidades. Bien, entonces primero hay una serie de resultados que uno empieza a hacer integraciones por parte básicamente. Multiplico el problema para phi y el problema para phi0, multiplico e integro por parte, ¿verdad? Y obtengo una serie de identidades. Si se fijan, estas cantidades que están aquí son exactamente las cantidades que aparecen en nuestra estimación, ¿ya? Y tal como les decía, esta cantidad que está aquí, en el fondo va a ser la cantidad clave para lograr determinar cuánto vale el área de D. Si yo lograra estimar esta cantidad, yo voy a poder estimar el área de D, ¿verdad? Para esto, ¿qué tipo de resultado uno requiere? Requiere varias cosas. Primero, requiere algunas desigualdades de tipo Poincaré, ¿ya? Pero ojo, que no son las Poincaré clásicas, sino que son unas Poincaré un poquito más rebuscadas, ¿verdad? Y noten que lo que estamos haciendo es una integral sobre la frontera de U menos la media sobre la frontera, está acotada superiormente por la integral gradiente cuadrado, ¿verdad? Y sobre D uno también tiene este tipo de estimaciones, ¿no? Que son estimaciones tipo Poincaré, pero no son exactamente la clásica identidad de Poincaré, ¿verdad? ¿Verdad? Y también tenemos otro tipo de desigualdades, ¿verdad? Que este es un resultado importante, que noten que lo que me está diciendo es que yo puedo estimar el gradiente de U sobre todo el dominio a partir de la integral de gradiente sobre una pequeña bola, ¿ya? Esto es lo que le llaman en los trabajos la Lipschitz Propagation of Smallness, que en el fondo es un tipo de resultado de continuación única, porque lo que me está diciendo este resultado es que si la función es 0 sobre una pequeña bolita, entonces la función es 0 en todas partes. Eso es un poco lo que me está diciendo esta ¿ya? Note que este tipo de desigualdades son del tipo de desigualdad de tres esferas. Están muy cercanas a ellas. De hecho, las demostraciones de estos resultados, muchas de ellas se basan en identidades de Carleman. Para aquellos que les gusta Carleman, que yo sé que hay varios aquí, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es la idea de esto? Entonces uno dice, bien, calculemos estas diferencias que están aquí. Yo aquí simplemente puedo, esta multiplicación, separar la verdad, hago una desigualdad clásica, ¿verdad? Que es la multiplicación. Noten que pongo phi menos esto, porque como esto es una constante, no hay problema, ¿verdad? Lo agrego, hago esa desigualdad, ¿verdad? Ahora, sobre este, yo tengo una desigualdad de tipo Poincaré, ¿verdad? Nosotros podemos suponer que esta media es nula, sin problema.
Entonces, esto toma esta desigualdad y ocupo Poincaré, ¿verdad? Que me dice, Poincaré me dice que entonces eso es menor o igual que la integral sobre todo el dominio, ¿verdad? Y esto, gracias a las integraciones por parte, esto no es otra cosa que la integral sobre la capa superior de phi por la derivada normal de phi, de phi por la derivada normal de phi. Noten que las otras tres caras no aparecen porque tengo condiciones de flujo nulo, lo cual me dice que la derivada normal del potencial es cero. ¿Mm? Y tengo esa identidad, ¿verdad? Entonces uno dice ahora, bien, vamos viendo por otro lado. Por otro lado tengo esta estimación sobre phi1. Yo puedo suponer que esto tenía media nula, ¿verdad? Porque lo puedo arreglar salvo una constante, ¿no? Me queda eso está ahí. Ocupo nuevamente otra de nuestras desigualdades que probamos anteriormente, que está menor o igual que esto, y aquí es donde viene un poco el gran resultado, que es un resultado tipo, ¿verdad? Principio al máximo, ¿verdad? Y logramos tener eso que está ahí. O sea, esto me dice que esto es menor o igual que esta expresión. Gracias a que, como estamos con el laplaciano, podemos tener resultados tipo principio al máximo. ¿Ya? Entonces, esto lo que me está diciendo en el fondo, ¿verdad? Es que si uno un poco si uno un poco esas cosas, uno podría llegar y obtener una cota superior, ¿verdad? A partir de lo que tenemos anteriormente. ¿Ya? Noten que muchos de los resultados que se conocen para este tipo de resultados del SND son cuando D es un conjunto que está en el interior del dominio y no que está en el borde, que es un poco entonces, para obtener todo este tipo de resultados, uno se lo puede arreglar, gracias a que tengo condiciones Neumann cero en todas las otras caras, ¿verdad? Uno podría hacer esto por reflexión, ¿verdad? Y entonces llevar mi dominio a un dominio interior. Y por lo tanto, en ese dominio interior, yo sí tengo todas las buenas estimaciones, ¿verdad? Que era un poco lo que yo quiero es acotar este término que está aquí, ¿verdad? Bueno, sobre ese término, ¿verdad? Hay resultados, ¿verdad? De estimaciones, las de Ocha, Boyer y otra gente, ¿verdad? Donde dice esa cantidad sobre el dominio de, lo puedo acotar por el supremo de la diferencia sobre un conjunto omega de cero medio, donde este omega de cero medio, recordemos que es una frontera interior, a una distancia de cero medio de la frontera, ¿verdad? Pero eso también puedo hacer estas estimaciones interiores y llegamos a esta expresión que está ahí, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hago es logro acotar esta expresión que está ahí, ¿verdad? En términos del flujo exterior. Y por lo tanto, yo podría acotar D, porque esta parte la voy a pasar multiplicando hacia el otro lado, ¿verdad? Y obtengo mi resultado. ¿Ya? Esa es la estimación inferior, ¿no? Sale de esa manera. La estimación superior, ¿verdad? Vamos a usar un poco el esquema de que usa Alessandrini para sus resultados, ¿verdad? Él dice, voy a considerar una de cero medio vecindad interior y lo que voy a hacer es subdividirla con pequeños cuadraditos, pequeños cubos, ¿verdad? Este conjunto de H lo vamos a cubrir con pequeños cubos, ¿verdad? De un tamaño épsilon, ¿verdad? Como todo esto es compacto, voy a tener una cantidad finita de esos cubos para cubrir el dominio, ¿verdad? Y gracias a los resultados, ¿verdad? Anteriores, ¿verdad? Uno tiene que la integrar sobre todo de, ¿verdad? Esto va a ser igual a la integral, va a ser mayor o igual que la integral, ¿verdad? Que está aquí. Esto lo hago porque yo separé todo en una serie de pequeños cubos, ¿verdad? Y gracias a la continuación única que le llamamos la propagation of smallness, ¿verdad? Yo tengo que la integral sobre una pequeña bola es mayor o igual que una cierta constante por la integral sobre todo el dominio, ¿verdad? Y tengo una serie de estos pequeños cubos Q0, ¿verdad? Que son una cantidad finita y por lo tanto voy a tomar el más pequeño de ellos y voy a sumarlos, ¿verdad? Lo cual me va a dar una estimación de este tipo, ¿verdad? Donde además, si recordemos que teníamos una condición sobre estos conjuntos de cero medio y D, que me decía que el área del conjunto de H tenía que ser mayor, estaba acotada por un medio del área total. Es decir,
estimar el área esta de H equivale a estimar el área de D, ¿verdad? Y eso me llega a esa expresión, ¿verdad? Por lo tanto, eso tengo para allá. Ya acoté inferiormente por D. Estas cantidades dependen solo de mi dato inicial Φ0, ¿verdad? Pero por otro lado, esto también lo puedo obtener a partir de las multiplicaciones e integraciones por parte, ¿verdad? Fue de los primeros resultados que mostramos para ese caso y uno concluye esta estimación, ¿ya? O sea, sé que fue un poco rápido, hay bastantes cálculos en medio de esto, pero de alguna manera esto me dice que el área de mi conjunto D lo puedo acotar superior e inferiormente por la diferencia de las mediciones en la cara superior del dominio, ¿verdad? Es decir, sobre la superficie libre. Entonces eso me da una buena estimación de mi dominio D, tanto inferior como superior, ¿ya? Hay este tipo de resultados, uno los puede mejorar incluso un poco más, ¿verdad? En el caso del laplaciano, y de hecho están los trabajos de Alessandrini, donde con algunas desigualdades más, ¿verdad? En particular, si uno tuviera una desigualdad de Holden inversa, que se tiene para el caso del laplaciano, este tipo de resultados son ciertos y uno podría estimar esto, no solo a esa potencia, sino con potencia a la 1 partido por P. O sea, podría mejorar un poquito, ser una estimación un poco más fina para este caso, ¿ya? Eso vale gracias a que tenemos la ecuación del laplaciano verifica una desigualdad de tipo Holder inversa, ¿ya? Que es una especie de desigualdad de Holder, pero con potencias negativas, ¿ya? Para otros operadores eso no es tan fácil de probar, ¿ya? En particular para Stokes, al menos nosotros no es cierto, ¿ya? Noten que esto lo que hicimos nosotros fue para el caso en que siempre la parte B1 estaba sobre la parte B0, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Y uno podría tener que fuera una ola y que estas cosas se cruzaran una frontera con la otra, los diferentes fondos, ¿ya? Entonces, cabe notar que el resultado se puede extender al caso en que uno tiene fondos que de alguna manera están oscilando y a veces B0 está abajo, pero otras veces B0 está arriba, ¿ya? Y en ese caso uno obtiene estimaciones similares y lo que obtiene es que la medida Hauser de la diferencia simétrica de los conjuntos la puede acotar superior e inferiormente por mediciones sobre los bordes, ¿ya? Noten que necesito, en este caso estoy midiendo sobre toda la pared superior. Eso es una cosa importante. Un par de observaciones importantes es que todos estos resultados que nosotros vimos son válidos para el caso de dominio acotado. Si uno se preguntara qué pasa si lo quisiera llevar al caso de la banda, no sabemos. No. Probablemente sean ciertos, pero los resultados serían más débiles. Normalmente, y algo un poco la gente comenta, dice, bueno, si tú quieres pasar de dominio acotado a no acotado, te va a costar un logaritmo, ¿verdad? Por lo tanto, probablemente las estimaciones sean similares, pero sean más débiles, sean logaritmos de estas diferencias, a alguna potencia. Pero es algo que nosotros no hemos podido mostrar y es un problema abierto, interesante de todas maneras, ¿verdad? Una cosa importante también es que en nuestro caso, estos resultados de estabilidad que mostramos al final están pensados en dominios bidimensionales. El caso tridimensional no lo tenemos, y eso se debe a que el caso tridimensional, la existencia irregularidad de la ecuación de Water-Wave en el caso tridimensional es un problema que no está resuelto, es un problema abierto, ¿verdad? Hay varias dudas de cómo llega, con qué ángulo llega el agua a las paredes, y eso es importante. En cambio, en el caso bidimensional, uno normalmente dice que el agua debería tocar la pared con un ángulo bimedio, y es un poco lo que los físicos siempre aseveran. Y eso permite que uno pueda extenderlas como un dominio periódico hacia los lados y hacer estas simetrías, ¿verdad? Finalmente también decir que el resultado que nosotros probamos para estas estimaciones
también es válido cuando no mido toda la parte superior, o sea, noten que en estos resultados uno mide sobre todo una map, ¿verdad? O sea, estoy midiendo sobre todo la parte superior. Si uno quisiera medir solo una parte de la parte superior, el resultado también es cierto, pero paga un precio. El precio que se paga es que las estimaciones nuevamente son logarítmicas, ¿ya? Eso es parte de lo que nosotros escribimos en el trabajo, pero no lo agregué aquí por ser un técnico. Así que bueno, eso. Muchas gracias y quedo un poco abierto a las consultas y discusión. Gracias. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay preguntas, comentarios por ahí. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden activar su micrófono y preguntar o comentar. Yo, No, dale. ¿Yo? Sí, dale. A ver, yo decía, a ver, para el caso de una banda, por ejemplo, en R2, no sé, no me queda muy claro si pueda funcionar lo que hicimos Manolo González Burgos y yo para, tenemos estimaciones de Carleman en dominios no acotados para la ecuación del calor. Quizás intentar cosas de ese estilo. Mira, Ahí, uh-huh. nosotros discutimos un poco esas cosas con Rodrigo y yo creo que ese debería ser el camino. Nosotros no lo hemos explorado mucho, pero yo creo que sí podría por ahí. Lo que pasa es que, claro, esas estimaciones deberían aparecerte logarítmicas, algunos logaritmos más ahí. Claro. Pero nosotros pero no nos hemos, la verdad que lo hemos mirado, pero no nos ha salido, tampoco lo hemos mirado tanto, pero claramente tendría que ser con un Carleman adaptado para este tipo de cosas, pero yo no conozco, yo soy bastante poco experto en Carleman, así que yo le creo más a la gente que ha hecho más cosas de esas, pero sí debería ser un poco el camino, por lo que entiendo. Sería interesante ver lo que hiciste con Manolo. Bueno, pues a ver si lo pensamos. Eso. ¿Alguien más? Yo sé que está por ahí Rodrigo, Juan Carlos y Sebastián, que son un poco los que trabajaron conmigo. No sé si ellos querían agregar alguna cosa de lo que yo comenté o algún comentario más. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ah, vale. Hola, Jaime. Hola. Me ha quedado como curiosidad antes cuando has comentado el caso ese de la piscina que tiene un objeto, ¿no? Y que lo hace mover Sí. en el fondo de la piscina. Creo que has comentado, o se me ha quedado la idea de que decías que ese objeto tenía que ser, no sé si en ese caso, pero bastante como redondito, ¿no? O bastante... Yo lo que sé es En que ese lo que caso. hace esta empresa que se llama Water algo, no me acuerdo el nombre, no sé si Rodrigo o Juan Carlos se acuerdan, no sé, ¿ustedes se acuerdan el nombre? Que es una empresa vasca, que lo que hacen ellos es construir estas piscinas para hacer surf. Sí. Y claro, lo que hacen es como mover una bola en el fondo, Sí, ¿verdad? pero lo que has dicho de la geometría de la bola, que has dicho que esa bola debería ser bastante redondita, bastante esto, ¿cómo Sí, o sea, influye? ellos llegaron a eso, o sea, no sé, Ah, me no, por imagino por curiosidad. algún tipo Sí. de pruebas que hicieron. Ya. Imagino habrán probado varios tipos y es como la redonda, una bola la que les daba la mejor, La porque mejor el esto. tema de ellos siempre era generar la ola más alta. O sea, uno podría pensarlo como un problema interesante. Ya. También sería, ¿qué hago yo para obtener la bola más pequeña? O sea, piensa, acá en Chile hay una broma, la gente dice que hay una publicidad de comida para gatos que dice que Whiskas lo prefieren 9 de cada 10 gatos, nosotros en Chile 9 de cada 10 desastres también prefieren Chile, entonces tenemos tsunami, tenemos terremotos, tenemos tifones, lo que quieran. Entonces Ya. sería interesante también pensar qué es lo que uno podría hacer si viene un tsunami, si pudiera hacer algo o poner algo abajo para que la ola bajara. Yo creo que es un problema Ya. interesante pensar también, que sería más un problema un poco pensado en optimización de formas, pero por ahí. Muchas gracias.
¿Alguien más que quiera comentar? Sí, Jaime, soy Soy Fagner. Fagner. Uy, Muchas gracias por la charla, muy buena, interesante. Y una pregunta que hago es, tú has dicho al principio que la ecuación KdV se puede obtener como límite de este sistema tuyo, ¿no? sí, sí. En el caso en que tú estás pensando que la onda es muy plana Sí, y es muy larga. sí. Entonces, una pregunta es si se puede obtener los mismos resultados para KdV como límite de este tuyo. Eso Bueno, no, en relación a algún parámetro ahí, ¿no? sí, me imagino, pero eso no lo he visto. Pero sí sería interesante preguntarse si tengo control. Es que hay algunos trabajos que he visto de ese tipo que dicen, tomo control para una ecuación, tomo unos ciertos parámetros que tienden a cero y a partir de los controles de uno, conozco el control del límite. Me acuerdo que Gustavo Perla había hecho unos trabajos así con Ademir. Creo que Sí, eran para una ecuación de Timochenko o algo así. sí. Yo creo que en Sí. este caso sería interesante pensar eso también, ¿ya? Ah, Hay un libro muy bueno de David Lanz sobre ecuaciones de ondas, sobre las water waves, donde él discute un poco esta aproximación y cómo obtiene KdV y cómo obtiene esas ecuaciones a partir de la ecuación de water waves. Es un libro muy interesante, puedo compartir la referencia luego. vale. Incluso debería tener Gracias. PDF por ahí. Gracias, Jaime. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues muchas gracias.